Durante el fin de semana estuvimos siguiendo con atención lo que tiene que ver en el plano de lo internacional, la política y lo social. En el plano internacional, la situación en Cuba. Masiva ola de protestas contra el gobierno que se vienen desarrollando en estos últimos días y que, por supuesto, genera repercusión en todo el mundo, ¿no? Vamos a conversar, porque ya lo tenemos en línea, con Leonardo Ortiz, seminarista cubano que está por estos días aquí en la localidad de Alicia, para conocer un poquito la realidad allí en su país natal. Leonardo, si me estás escuchando, buen mediodía, gracias por atendernos. Buen mediodía, Diego, a ti y a toda la teleaudiencia que nos acompaña. Bueno, a ver, lo primero, antes de ir a los hechos puntuales y toda la situación que allí se está viviendo, en lo personal, ¿cómo estás siguiendo, cómo estás viviendo precisamente los hechos que se están produciendo allí en tu tierra? Bueno, fue algo así medio asombroso y desprevenido, ya que no lo esperaba. En mis 35 años estuve 25 viviendo en Cuba y es primera vez que se ve un evento de tal magnitud en Cuba en 62 años de castrismo, de dictadura. Ya hubo un pequeño evento en el año 1994, el llamado Maleconazo, o sea que allí en la costanera de La Habana quiso haber una rebelión, pero fue difuminada enseguida, pero solo pasó allí en la capital de La Habana. Eso fue en el año 1994. Y de ahí a esa fecha, recién ahora comenzaron a darse las protestas. Claro, en Cuba no se pueden dar protestas de esta magnitud. Y bueno, me preguntabas el tema personal, y estoy muy emocionado, un poco a veces consternado, también preocupado porque en Cuba tengo a mami, y ayer, por ejemplo, me quise comunicar y no pude hacerlo porque en Cuba hace 2 días que el gobierno cubano ha quitado todo tipo y línea de comunicación vía internet, vía telefónica con el exterior. O sea, el gobierno maneja todo tipo de situación en Cuba, lo maneja todo, y bueno, no hay internet en Cuba. La información que te puedo dar de ahora en más va a ser porque tengo familiares en Estados Unidos que están atentos y bueno, es una situación inédita en Cuba, que si bien para nosotros es muy normal el tema de las protestas en nuestro país, aquí en Argentina, en Cuba es algo inédito, único y que tenía que pasar algún día y pasó ayer domingo. Bueno, esto empezó en los últimos días, ¿no? Estas movilizaciones. Sí, vienen dándose algunas movilizaciones esporádicas, Claro. sí, porque hay algunos opositores en Cuba, pero bien controlados, y se vienen dando lo que es la manifestación de la gente, el descontento de la gente, pero siempre en Cuba ha estado controlado eso. El gobierno lo ha tenido muy controlado porque pensemos que la policía en Cuba es una policía represiva. No es una policía que cuida o que está al servicio de la sociedad. Es una policía que reprime, que acosa, que quita las libertades. Así que hay que tener mucho cuidado con esto de poder distinguir, porque allá, como se ven en los videos, si buscan en las redes, hay muchísimos videos, y los que faltarán por subir cuando puedan tener internet los cubanos, a palos, y con brigadas especiales de policía que le han pegado palazos en la cabeza a la gente. Ayer veía a un padre con una hija que estaban heridos en la cara. O sea, se viene una etapa muy dura. Ya el pueblo se cansó, y claro, se cansó primero de tener hambre. Ayer también en videos veíamos cómo la gente lo que pedía era comida.
Salió a pedir comida, se cansó de no tener salud. Hay gente que está muriendo y no tiene ni siquiera un féretro para que sea enterrado dignamente. Y se cansó de 62 años de una dictadura, una de las dictaduras más antiguas que quedan en el occidente, ¿no? Y en Latinoamérica, una de las más longevas, ¿no? Sí. Entonces la gente en algún momento se cansa, el pueblo se cansa. Y yo doy gracias a Dios y a la Virgen de la Caridad porque mi pueblo dijo basta. Leo, escuchándote y a través de tus palabras vemos en cierta manera, y volviendo a la pregunta sobre qué sentís en estos momentos, es como que uno observa que de tu parte hay un doble sentimiento. Obviamente la preocupación por la situación en tu país, el no poder comunicarte con tu madre, por ejemplo, pero por otro lado, no sé si es alegría la palabra, pero sí la esperanza de que se está dando una reacción del pueblo, ¿no? Primero que nada, no estoy favoreciendo ningún tipo de violencia, porque se generan los momentos violentos, una violencia, recordemos que trae otra violencia, ¿no? Sí. Estoy favoreciendo lo que ha hecho el pueblo de Cuba, que ha salido a manifestarse pacíficamente. El pueblo de Cuba no tiene armas, por ejemplo, está desfavorecido. Y allá está prohibido la tenencia de armas. Eso me deja tranquilo, me deja tranquilo. Lo que me causa alegría es que haya un despertar para exigir la dignidad, ¿no? Todo lo que tenemos libertad aquí en Argentina lo vamos a entender, ¿no? Aquí en Argentina si hay una cosa que está muy aceitada es la libertad. Entonces, las libertades no solo individuales, sino las libertades del pueblo. Y el pueblo está sumiso. Imaginémonos una isla entera bajo un yugo represivo en el que se le quiten los derechos fundamentales, no el derecho solamente individual, sino los derechos familiares, las amenazas, los mismos policías, ¿no? Son personas que tienen familias y a veces son personas que no les queda otra alternativa que estar a favor del régimen porque tienen también que darle de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, en mí hay alegría porque el pueblo pueda manifestar lo que piensa de una vez y por todas, que pueda salir a la calle. Ya el hecho de salir a la calle en Cuba es algo inédito. Pero no solo salir a la calle, yo pensé que eran pocas personas. El hecho de que un pueblo entero, todo el país, todas las provincias hayan salido desde La Habana, que es la capital, San Antonio de los Baños, que queda cerca en Artemisa, Camagüey, que es dentro del interior, cerca de mi provincia en Las Tunas, Santiago de Cuba, que es uno de los bastiones entre comillas, del comunismo, Guantánamo. O sea, es algo muy, muy interesante para seguir ahondando sobre ese tema. Y no solo en Cuba, también la gente de Miami, pero también en Uruguay se han salido a manifestar cubanos. Hay un despertar del pensamiento cubano. Hay un despertar de lo que realmente es el cubano, claro, que estaba dormido y episoteado, ¿no? Eso es lo que me causa alegría, que el cubano no es que despierte como todos, cuando tenemos que despertar hacia una nueva luz, cuando estamos dormidos y estamos machacados en nuestra dignidad, que defendamos nuestra dignidad. Eso me causa una alegría y doble, porque yo hace 11 años que vivo en Argentina y he aprendido a defender mi libertad. Claro. Y con mucha tristeza cada día pienso en mi Cuba, cómo hay niños que hoy están muriendo por el coronavirus, niños, pero también están muriendo no por el coronavirus, sino porque no tienen respiradores, sino porque no tienen comida, sino porque no tienen atención médica, no tienen jeringas para que se les inyecte. Entonces, estamos cansados. Yo, como cubano, estoy cansado, pero al mismo tiempo estoy alegre y con orgullo de ese mi pueblo. Justo te iba a preguntar
el descontento del pueblo, en cuáles son los principales puntos del reclamo, pero allí en esto último lo acabas de mencionar. Veía recién, hiciste una publicación hace muy poquitos minutos en tus redes sociales. La Iglesia en estos momentos, veía de algunas manifestaciones, no sé bien si es frente a alguna sede religiosa, sacerdotes, imágenes de una virgen. La Iglesia, ¿cuál es el papel que está jugando en este momento allí en medio de toda esta situación? Hay que tener cuidado con el tema en cuenta que hay una iglesia que es más general, o sea, los obispos cubanos, la iglesia siempre se va a mover de un modo más cauteloso, paulatino, gradual, prudente. La iglesia no va a salir desesperada a decir cosas en cuanto a los obispos. Pero tenemos otra realidad, que tenemos los curas de los pueblos, los curas de los pueblos. Este video que yo acabo de subir, ese es un pueblo que se llama Bejucal. Es un pueblito dentro de una provincia del occidente, y este sacerdote sacó a la puerta de la iglesia a quien cuida y protege desde toda la vida y siempre a todos los cubanos, a los que están fuera de Cuba y a los que están dentro de Cuba. Es a la Caridad del Cobre, la Virgen. Ella es la que los protege, nos protege a todos. En el año 2010 se hizo una gran peregrinación con la Virgen, después de tantas disputas del gobierno con la iglesia para que la dejaran salir a las calles. Y el lema de ese año fue: la caridad nos une. O sea, la Virgen de la Caridad es la que nos puede unir a todos los cubanos, a los que pensamos diferente, a los que... Entonces ese cura ha levantado a la Virgen, y ese pueblo enardecido pacíficamente pide libertad y se la pide al manto de la Virgen. Entonces, claro, estamos hablando de los curas. Hay un cura que ha estado secuestrado por el régimen, que está en este momento aprisionado. Se llama el padre Castor. El padre Castor de Camagüey, por defender el derecho de un solo joven, de un joven al que le estaban pegando los del gobierno, el sacerdote quiso defender ese derecho como debe ser, esa es una de las misiones del sacerdocio, ser profetas, defender la dignidad de la persona, ¿no? El anuncio del evangelio va por ahí, defender la libertad del otro. Entonces, el gobierno obviamente lo tiene detenido al sacerdote todavía. Leo, decías recién que en las últimas horas no pudiste comunicarte con tu familia, con tu mamá. ¿Cuándo fue el último contacto que pudiste mantener? Y ayer al mediodía pudimos hablar 2 palabras, pero lo que pasa es que parece que no había llegado todavía para aquella zona, que es el oriente. Las manifestaciones comenzaron a mediados de la mañana, a mediodía, y bueno, ha sido como una ola que no te lo esperas, ¿no? Nadie se lo esperaba, ni siquiera los más opositores que viven en Miami se esperaban que el pueblo, como una olla de presión, se destapara y finalmente salir a la calle a exigir sus derechos principales y mínimos, básicos. El primer derecho, lo primero que exigió el pueblo cuando salió a la calle fue con la frase: tenemos hambre, queremos comida. Tenemos hambre, queremos comida. Y ahí continuó diciendo: queremos libertad, queremos derecho para nuestros hijos, queremos un cambio, no queremos más este sistema. Y lo primero que pidió el pueblo, imagínense, queremos comida. Leo, eso es impensable en nuestra cultura. Bueno, estás en Alicia, ¿no? Hace algunas horas, llegaste por estos días, creo. No sé hasta cuándo vas a permanecer aquí. Y hablando de viajes, ¿cómo está la posibilidad de entrar y salir del país ahora, en este momento? ¿Qué sabes? Si vos quisieras ir a Cuba, ¿se puede entrar o la gente de allí puede salir? Está muy restringido, está muy limitado. Esperamos que no sea así, que no sea total. Esta reacción de Cuba va a traer consecuencias ya
seguro que conociendo yo Cuba y cómo se maneja Cuba, hoy el país está siendo militarizado, seguramente, en cada pueblo hay una unidad militar. Las fuerzas militares que tiene Cuba solamente vimos un porcentaje, así que se va a poner, como se dice en Cuba hay una frase que dice, esto está malo y se pone peor. Así que se está poniendo mala la cosa. Ya lo van a poder, yo digo que lo van a poder calmar represivamente, como lo están haciendo, a palazos. Van a guardar a la gente en sus casas a palo limpio, como lo están haciendo y como lo han hecho desde siempre. Pero esta vez hay algo muy interesante, que antes eran pequeños grupos o pequeñas manifestaciones esporádicas en distintos lugares. Esto fue Cuba entera. Claro. Cuba entera. ¿Y las reacciones internacionales, qué es lo que estás viendo? Por ejemplo... Bueno, es interesante haber visto al presidente de los Estados Unidos, Biden, hoy sacó un comunicado de que apoya las manifestaciones pacíficas y libres en Cuba. Eso es muy, muy interesante. Y bueno, ayer creo que una noticia así, un poco en TN, salió acá en Argentina, pero hay lugares, bueno, la Organización Mundial de la ONU, también creo que va a haber protestas de cubanos frente a la Organización Mundial, y también la OEA, el director de la OEA se ha manifestado a favor de las protestas y en contra de las expresiones del presidente cubano, porque también hay que tener mucho en cuenta que el presidente cubano, que es un presidente títere del gobierno de los Castros, obviamente, que responde a una ideología comunista, marxista, salió a decir que él denigrando a los manifestantes, a los cuales le dice contrarrevolucionarios. Está encapsulado todo en una ideología muy grande y incitó a los revolucionarios a salir a combatir a esos contrarrevolucionarios, que está al borde de llamar a una guerra civil en Cuba. Claro. Y ahí sí firmaría su sentencia, porque ahí sí pueden los organismos internacionales poder meterse, los cascos blancos, las Naciones Unidas poder intervenir, ¿no? Entonces, está caminando en una cornisa, es muy difícil, son cosas por ahí que no podemos entender de una sola vez, que tenemos que leer un poco el tema de la historia, de cómo se ha ido dando. Pero bueno, estoy contento de que mi pueblo pueda manifestarse, que haya despertado a decir no nos gusta esto. Bueno, Leo, te agradecemos por estos minutitos, que sea lo mejor para tu país, que puedas mantener el contacto cotidiano, permanente, sin ningún tipo de inconvenientes con tu mamá, para saber cuál es la situación allí, el estado de ella también, por supuesto, de que esté todo bien, para llevarte tranquilidad personal, y bueno, que sea lo mejor para Cuba. Gracias por este contacto. Que sea lo mejor para Cuba, agradecer a todos los argentinos que se solidarizan, y bueno, y rezar mucho por ese pueblo, a nuestra Virgen de la Caridad del Cobre, que la Cachita, como se le dice y le conoce, que todos los cubanos hoy le estamos rezando para que proteja a los cubanos que están adentro, para que no sean tan reprimidos, y para que también la pandemia que está matando a tantos cubanos, jóvenes, niños y personas adultas que no tienen ni siquiera condiciones ni respiradores, puedan salir de esta situación. Y bueno, les agradezco a ustedes el espacio y que puedan seguir informando los eventos que vengan en futuro. Muchas gracias y buen mediodía a todos los que están viendo estas noticias. Bueno, muchas gracias, un abrazo, nos vemos en cualquier momento. Allí estaba entonces Leonardo Ortiz contándonos un poquito lo que está sucediendo por estas horas, por estas últimas jornadas allí en Cuba, donde el pueblo ha salido a las calles a manifestarse contra el régimen que los gobierna, con movilizaciones fundamentalmente hasta aquí, pacíficas hasta el momento, más allá
de los roces o enfrentamientos que puede haber, ya adquiriendo niveles más violentos, como sucede en este tipo de situaciones que se plantean en cualquier lugar del mundo, pero tratando y deseando que la protesta se mantenga dentro de estos carriles, que lo más lejos posible de la violencia extrema y dentro de lo que más se pueda considerar como un reclamo pacífico, ¿no? Que no se cobre vidas ni heridos esta manifestación, este reclamo que está llevando adelante el pueblo cubano.